Bueno, como nos avaló la Sociedad Geográfica Española, pues es una expedición de la Sociedad Geográfica Española y de la exploradora, que es una Sociedad Geográfica de Vitoria, y, y tiene que ver con el reino, ahora voy a hablar de ello, con el reino llamado Neo-Inca de Vilcabamba. Vilcabamba es una región de montañas muy inaccesible, incluso hoy, porque tiene montañas de 5.000 y pico metros, y es como si fuera un castillo natural entre dos ríos, que es el Urubamba y el Apurímac, y entre esos dos grandes ríos, pues una cordillera muy inaccesible. Por esa misma lógica, luego ya empieza la selva amazónica más allá. Entonces, era la frontera norte del Imperio Inca. Entonces, cuando el Imperio Inca es destronado por los conquistadores, matan a Atahualpa, el emperador, ponen un títere que es Manco Inca, que eso era un miembro de la familia real, que al principio pues, era un rebelde contra Atahualpa, lo ponen en su lugar, pero es un títere, y finalmente Manco Inca se rebela, ¿no? Es la gran rebelión inca de 1536, se produce, y hay una gran batalla, ¿no? Manco Inca reúne un gran ejército, pelea con los conquistadores, y aunque gana alguna batalla, termina derrotado, huyendo a este lugar que era la frontera donde los incas tenían alguna ciudad, algún puesto, alguna fortaleza, y con el afán de hacer una guerra de guerrillas ahí e intentar resistir, ¿no? Un poco como pasó con los visigodos en la caída contra los árabes en la península ibérica, que se fueron a las cordilleras Astur, etcétera. Bueno, pues un poco algo, por hacer un símil, un poco. Entonces, a partir de ahí fundan un reino escondido, porque los españoles no sabían que existía, pero no tenían ni idea de dónde estaban sus ciudades, de dónde estaban sus bastiones, y resisten 40 años, primero porque era una zona muy inaccesible, y segundo porque los españoles empiezan a pelearse entre ellos, y hay una serie de guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Entonces esto les permite resistir 4 décadas. Entonces ya cae el incanato, que es el imperio inca, y empieza lo que se llama el periodo del reino neo-inca del Vilcabamba. Y aunque son miembros de la familia real inca los que mandan, ya no son emperadores, son reyes de Vilcabamba, ¿no? Y hay pues 4 reyes durante 40 años, y bueno, tienen una serie de guerras, los españoles lo asaltan 3 veces y a la tercera va la vencida y lo destruyen. Lo destruyen en 1572. Se da la casualidad que fueron vascos los que el último ejército fue un ejército comandado por Hurtado de Arbeto, que era de vizcaíno, y varios de sus generales, que al ser el vasco, pues eran también vascos, ¿no? Que solía pasar en esta época. Y de hecho iba un sobrino nieto de Ignacio de Loyola como uno de sus capitanes, y es el que captura al último inca, Tupac Amaru, es Loyola el que lo hace, y se casa bueno, es ejecutado y se casa con su esposa, con la princesa. Es una historia. Entonces, yo me di cuenta que esta historia lo tenía un poco todo, ¿no? Vilcabamba es el sueño del explorador y del escritor, porque tiene esta historia del Imperio Inca con todo lo que tiene de atractivo el Imperio Inca y de enigmático y desconocido de lo que nos atrae. Tiene la tragedia del fin de un mundo total, pues con la terrible tragedia que se entraña. Tiene la generación de un mundo nuevo, mestizo, colonial, como dirían los peruanos. Entonces, hacia el Perú moderno, ahí empezó los primeros pasos. Tiene el mito de los Andes, porque es puro Ande, y los Andes son un mito en sí mismo. Tiene el mito del Amazonas, porque ahí empieza también la selva, y hay veces que bajas de la montaña y te encuentras en una selva, ¿no? Y entonces todos los mitos a la vez. Entonces, pues era. Luego, además, Vilcabamba, nosotros, la gente, cuando hablo de Vilcabamba, no tiene ni idea de lo que es, pero realmente sí la ha visto, porque se inspiraron un montón de artistas en esta historia para sus representaciones, ¿no? Tanto Tintín y el Templo del Sol, que es ese reino inca escondido en las montañas que todavía pervive, pues Hergé estudió la historia de Vilcabamba y creó el cómic, ¿no? Y las 7 bolas de cristal. Luego hay un videojuego que es Lara Croft en Vilcabamba.
ahí Indiana Jones, cuando empieza en el Arca Perdida, va por la selva, de repente se encuentra una especie de ciudad inca, le persigue una bola, hay un ídolo de oro. Esto es Vilcabamba. De hecho, había un ídolo de oro que se llama el Punchao, que los españoles sabían que existía, que era una reliquia del templo de Vilcabamba y iban a por él, porque era de oro. Entonces está inspirado Spielberg, leyó todo esto y se inspiró, ¿no? Y luego Tolkien. Tolkien, no sé si alguno es aficionado, pero la ciudad de Gondolin, que era la ciudad escondida en las montañas del bien de los elfos, que es destruida por los orcos y los dragones. Los orcos y los dragones, a ver, Tolkien era inglés, pues eran los españoles, ¿no? Los dragones, la maldad, tal. Entonces se inspiró en la historia de Vilcabamba, lo leí en alguna carta, ¿no? Entonces Vilcabamba, claro, es que es un chollo de un escritor, porque lo tiene todo. Bueno, esta es la ejecución de Tupac Amaru, que era casi un niño. Fue tan trágica que incluso por Cuzco salieron todos los quechua a ver cómo lo llevaban en procesión hasta su ejecución y lloraban, ¿no? Incluso hay algún conquistador que en sus relaciones dice lo que se le hizo a ese chico no es propio de cristianos, ¿no? Era algo que lo veía y se conmovía, ¿no? Y ahí es como la muerte de un mundo, ahí acabó Vilcabamba. Entonces, la fecha final, cuando Hurtado de Arrieto, este vizcaíno, termina con Vilcabamba, es 1572. ¿Qué hace en ese momento? Pues él era la mano derecha del virrey Toledo y en ese momento le nombran inmediatamente le nombran gobernador de Vilcabamba. Ahora ese reino era ya una gobernación y, y le nombran a él. Vilcabamba tiene otro mito, y es que está relacionado con las ruinas o los monumentos más importantes de Perú, están relacionados con Vilcabamba, porque Vilcabamba no solo era un país. La capital, Vilcabamba quiere decir Valle Sagrado en quechua, y la capital también se llamaba Vilcabamba. La ciudad de Vilcabamba, hoy le llamamos Vilcabamba la Vieja o la Gran Vilcabamba. Y entonces empezó una época de exploradores, que empezó en el siglo XIX, porque se perdió de la historia, nadie sabía dónde estaba. Entonces empezaron a buscarla. Empezaron franceses, americanos a buscarla. Entonces, en 1847, León Sangrans, un francés, descubre Choquequirao, que es uno de los sitios que hoy se visita, y dice, esto es Vilcabamba. Y empieza a poner cartuchos de dinamita a ver si encontraba oro y demás, ¿no? Machu Picchu, bien, pues Machu Picchu la descubre Irán Bingham, que era un profesor de Yale, y se da la casualidad que Irán Bingham había descubierto otra ruina que es Espíritu Pampa, que probablemente era Vilcabamba la Vieja, pero no le había dado importancia. Vio que eran 4 muros en la selva y dijo, va, esto no tiene... Y luego encontró Machu Picchu y entonces le pareció tan enorme y tan magnífico que dijo, esto sí, esto me cuadra. Y eso que no le cuadraba con lo que contaban las crónicas, pero a él le daba igual. Y tanto es así que tuvo un éxito increíble y que cuando ya se sabía que no era y que era un palacio que se había hecho en la frontera de verano, un poco una especie de Versalles que se había hecho el Inca Pachacútec, pues él tenía tanta fama que mantuvo esto hasta los años 50. Se pensaba que Vilcabamba la Vieja era Machu Picchu. Luego ya sabemos que no es así. Este es Irán Bingham, que se llevó a la Universidad de Yale un montón de piezas que se han devuelto a Perú, que también inspiró un poco el personaje de Indiana Jones, ¿no? Y este es Espíritu Pampa, este es el templo de las 14 ventanas de Espíritu Pampa, que es uno de los templos, y esto es una ciudad que probablemente, incluso por el nombre Espíritu Vilca, es sagrado, Espíritu, Pampa y Bamba es lo mismo, es valle, ¿no? El valle de los espíritus, el valle sagrado. Entonces, pues es muy probable que esta ciudad, aunque todos son hipótesis, porque es que es muy difícil en la arqueología, no hay un cartel que ponga bienvenido a Vilcabamba la Vieja, ¿no? Pues por las cosas que han encontrado, tiene incendios. Los españoles cuando llegan a Vilcabamba la Vieja, no plantaron batalla, huyeron a la selva y ellos mismos habían quemado su ciudad. Entonces esta ciudad tiene restos de incendio, no hubo una batalla, entonces tampoco hay restos de guerra, pero hay algún estribo de los españoles, hay ocupación inca compatible de esta época final del Imperio Inca, entonces fue una ciudad imperial anterior a los incas, también Huari, entonces bueno, tiene toda la pinta, ¿no?, de que fuera Vilcabamba. El primero en afirmarlo, aunque lo había descubierto Jan Bingham, no le había dado importancia, fue este personaje,
tiene tantas luces como sombras, porque fue un hombre que encontró un montón de ciudades perdidas, pero importantísimas, como Cuelap, de los Chachapollas. Bueno, os haría una lista grande, ¿no? Alguna no la puedo decir porque tiene un nombre horrible, que es el Gran Pajatén, ¿no? Que suena fatal, pero es una ciudad perdida que encontró este señor. Entonces, era un gran descubridor, pero de repente se volvió loco, no sé qué le pasó, se declaró el gurú de una secta dedicada al dios Sol, se fue a Estados Unidos, se encerró con una especie de creyentes y bueno, cambió radicalmente de vida, ¿no? Era una especie de Miguel Ángel sudamericano. Y luego hay una cuarta hipótesis, bueno, que sostiene un explorador español gallego que descubrió otras ruinas siguiendo unas cartas de Betanzos, que era un emisario que mandó el virrey a parlamentar con los reyes de Vilcabamba, y él asegura que está en ese lugar. Bueno,